Buenas noches, jóvenes. Bueno, de noche, son las 10:18, nuevo. Bueno, buenas noches a todos. Espero pues estén bien, estén ya estudiando, ¿verdad? Preparando esos exámenes que están prontos ya por realizarse prácticamente la próxima semana. Ya estamos en esas actividades y bueno, eh, esta es la última clase por lo menos que yo les voy a que les voy a grabar, verdad, como parte del curso pues de anatomía 2, y realmente pues es una alegría, verdad, terminar el ciclo, un año pues completamente atípico, una situación que no la veíamos que pudiera pasar, y pasó, y, y quieras o no pues nos ha hecho cambiar el panorama, o nos ha cambiado el panorama en relación pues a la enseñanza, al estudio, ¿verdad? Y es un reto, realmente es un reto muy grande pues que las universidades y los estudiantes tienen hoy por hoy pues con esta nueva normalidad. Según una plática con autoridades de la UNIVO, pues el ciclo que viene por lo menos se está hablando que iniciamos igual, iniciamos de la misma forma, que tal vez a medio ciclo, pasando primer cómputo, ¿verdad? Se evaluaría algo semipresencial, pero es bastante difícil poderlo decir en este momento, pero pues sí, ¿verdad? Preparémonos para lo que viene realmente. Así es que yo sí puedo decir que me siento bastante satisfecho con el curso, con el grupo, y oye, este es mi tercer grupo, y siempre ha habido bastante empatía con los alumnos. Sabe uno que, como dicen, no es moneda de oro, pero yo me siento muy satisfecho porque tal vez esta manera es algo impersonal, pero ha permitido pues tener un poco más de confianza entre algunos alumnos y mi persona. Eh, y de una u otra forma pues ha habido una comunicación hasta un tanto fluida. Parece raro, pero es la verdad. Cuando ha sido presencial pues es poco la, la comunicación, o qué pudiera decir, la interrelación que existe con los alumnos. Son muy pocos. Yo recuerdo pues muy pocos. Todos los grupos han sido grandes. El primero fue el más grande de todos, y son contados. Serán 5, 6, 7 alumnos los que recuerdo por su nombre. Igual en el curso anterior, y aquí pues conozco muchos más. Esto de las exposiciones pues ha ayudado bastante a conocerlos a ustedes, y a tener un criterio pues verdad diferente, una opinión diferente pues del estudiante. Me han sorprendido mucho realmente con su ingenio, verdad, con su ingenio a la hora de las exposiciones, tanto ingenio positivo como el ingenio negativo, porque también están los extremos. Están los de lectura comprensiva, que esos pues son especiales, y bueno, eso no viene al caso. Pero sí pues vea, saber pues que ya es la última, aunque faltan algunas exposiciones, pero esta es la última clase que yo pues les voy a grabar, les voy a proporcionar de mi parte. Así es que un gusto realmente haber trabajado con ustedes. Para los que pasen, felicidades. Para los que no pasen, pues existe un repo, no se desanimen, existe un último cartucho, hay que jugárselo. Y si las situaciones son pues de que ni modo, se reprueba la materia, pues eso que sirva de experiencia. Hay que buscar lo positivo para fortalecerse, porque eso lo va a fortalecer realmente.
hemos tenido la ventaja, por lo menos yo así lo pienso, que los alumnos que han repetido pues la materia, al final pues terminan siendo bastante amigos, ¿verdad? O, no sé, porque no hay una mala intención, realmente no existe una mala intención con ningún alumno, a todos se les ha tratado de ayudar en lo que se pueda y como digo, en lo que se pueda. Hay situaciones que no, son insalvables, no se puede y no se puede. Pero hay otras que sí, hemos tratado de ser comprensivos y bueno, espero pues realmente que al final del curso pues tengamos una actitud positiva todos, independientemente de lo que pase. Y bueno, la amistad queda. Yo quedo, los que tienen mi número, pues ahí queda. Yo no los cambio los números. Tengan la confianza en cualquier sentido de acercarse. Muchos alumnos así son. Ya están en otros años y todavía hay confianza de preguntar, ya sea por algo profesional o de la... Permítame, lo voy a poner en silencio este volado que... A ver. Tanto pues en lo profesional pues como en lo académico y en lo personal también. Así es que, bueno, jóvenes, vamos a ver esta última clase, siempre de cavidad abdominal, pero la parte de la irrigación y drenaje. Vamos a hablar de específicamente vamos a hablar de las ramas de la arteria aorta abdominal, eso es, principalmente las ramas de la arteria aorta abdominal, empezando por las frénicas hasta llegar a las arterias ilíacas derecha, primitiva derecha e izquierda. Igual pues de arriba hacia abajo vamos a ver la formación pues de la vena cava inferior y vamos a ver también cómo, fíjense que tanto de la vena cava va a ser bastante poco. Vamos a concentrarnos más en el sistema porta. Ese nos interesa, un poquito de los ganglios linfáticos, porque ya hemos visto bastante de esto, de los ganglios linfáticos o el sistema linfático, y al final unas pinceladas de anatomía de superficie, porque la anatomía de superficie a nivel abdominal es donde es más rica, es donde hay más información. No vamos a decir que no hay información suficiente de anatomía de superficie. Por ejemplo, en la cara queremos evaluar los senos paranasales, pues apretamos la zona de cómo se llama, de los maxilares, que es lo que conocemos como los pómulos nosotros, ¿verdad? Entonces apretamos ahí y tenemos una orientación de que si los senos paranasales maxilares están dañados por una sinusitis, o los frontales, ¿verdad? O cómo se llama, o percutimos alguna zona del pulmón y sabemos que lóbulo estamos auscultando o estamos percutiendo, pues a nivel de los miembros, pues, ¿verdad? Sabemos qué hueso estamos tocando. O sea, hay datos importantes, pero son más ricos a nivel abdominal. Lo hemos venido viendo, les hablaba por ejemplo de los problemas de apendicitis, los problemas de colecistitis, no digamos los problemas de colitis, los problemas de gastritis, todos ellos pues se pueden evaluar y les pudiera decir casi que se puede diagnosticar solamente con anatomía de superficie. Claro, anatomía de superficie más la semiología, una materia muy importante que ustedes la van a ver pues más adelante, el poder diagnosticar, eso es semiología, aprender a diagnosticar con el examen físico. Entonces pues esto vamos a ver un poquito de eso, la división del abdomen por cuadrantes, que algo ya vimos en la 1, pero aquí le vamos a sentir más sabor porque lo vamos a ver aunado a las clases que ya vimos, ¿verdad? Lo que vimos de cavidad abdominal, ya vimos las paredes, ya vimos vísceras abdominales, 3 clases, la última pues ahí disculpen, pero ni modo, así salió de 200, 2 horas, casi 3 horas dura la última parte, pero así es eso, ¿verdad? Ahora, a veces a mí se me va la lengua y pongo a dar otras cosas y ahí disculpen, pero es mi forma de dar clases, yo no puedo cambiarla, o sea, no sé, se va a oír bien como narcisista tal vez, y decir, así las doy yo y ni modo, no es así. Uno al final es el reflejo de varios maestros
y eso uno agarra de cada uno, ¿verdad? Algo y lo hace propio, y entonces es posiblemente esa es la forma en que a mí me gustó aprender, porque oír la vida de alguien, oír su experiencia y que lo combina con la materia que nos está dando, pues como que ayuda a afianzar más el conocimiento. Pues así creo que aprendí yo a darla, y así la doy, ¿verdad? Ni modo. Eh, Vuelvo a decir, ni modo, pero ni modo, bueno. Este, bueno, sí, vamos a comenzar. Y nos dice ahí, el sacrificio de hoy es el éxito de mañana. Ustedes evalúen eso. Ustedes valoren ese pensamiento y vean si realmente pues tiene validez o puede ser aplicado. Decir que el sacrificio de hoy es el éxito del mañana. Créanme que así es. La vida del estudiante de medicina es altamente sacrificada y ustedes ahorita no tienen ni la menor idea hacia dónde van. Posiblemente ahorita digan, ya la riega el docente, nos pone clases de un momento a otro y nos topan de clases. Este doctor Machado habla demasiado en esos temas, redunda mucho y de ribete se hace medio tartamudo, y bueno, un montón de situaciones que pueden molestarles ahorita, pero se van a dar cuenta que no han llegado donde asusta todavía. No estoy queriéndole meter miedo, pues tampoco, sino que decirles que se preparen, porque esta carrera es difícil. Y ya se los he dicho, para los que están aquí en la UNIVO, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes, nos está viendo todo el gremio médico. Están viendo y solo están esperando que fracasemos, que fracase el proyecto de la UNIVO y que fracasen los estudiantes de la UNIVO. Entonces, todos tenemos un compromiso de sacar adelante este barco. Al final no es por sacar adelante la UNIVO, es por sacar adelante nuestra profesión. Yo como docente y ustedes como alumnos que se están formando. Entonces, el camino va a ser mucho más difícil. Tienen personas muy comprometidas realmente con la carrera. Y eso es bueno para ustedes. Eso es buenísimo para ustedes. Tienen un docente es un docente, le digo yo, porque es un personaje. El doctor Castro Cisneros es un personaje en toda la extensión de la palabra, y él está muy comprometido con la universidad. De mi parte, pues yo comencé por curiosidad y hoy pues también estoy comprometido con la universidad. Me siento muy tomado en cuenta, y agradezco que me vayan dando más carga. A veces siento que la dificultad es el tiempo. Mi tiempo es muy corto porque yo soy profesional también, no solo doy clases. Entonces ejerzo la medicina, y bueno, estudien muchos jóvenes, que el sacrificio de hoy realmente sea el éxito del mañana, y ustedes lo van a ver. Si desde ahorita ustedes van flojos y van con achaques y van con un montón es un lastre que llevan, olvídense que no pasan de quinto año. Todos estos alumnos que les gusta leer en las diapositivas, que les gusta hacer trampa, que hacen una y otra artimaña para sacar una nota, que les gusta la copia, que no, olvídense. Cuarto, quinto año va a ser su terror, y hasta ahí van a llegar. Va a llegar un momento donde tampoco se va a poder chantajear y se va a poder comprar voluntades, ¿verdad? Porque habemos algunos muy comprometidos y sabemos de qué es lo que estamos formando. No estamos formando arquitectos, ingenieros, que no importa cómo hagan las cosas. No, estamos formando médicos que van a tratar la salud de los pacientes. Y posiblemente esos médicos que estamos formando ahorita van a atender a uno de mis familiares. Y entonces no quiero darme cuenta después que fue uno de mis alumnos y que era de los malos, pues, y que se fue pasando. Entonces,
creen buenos hábitos, jóvenes. Es un consejo que les dejo ya, digamos que al final. Bueno, entonces vamos con irrigación y drenaje de la cavidad abdominal. Y como les decía, una pincelada al final de anatomía de superficie. Permítanme, voy a activar mi puntero. Aquí está. Vale. Entonces empezamos con la circulación arterial. La circulación arterial, o sea, el origen de toda la circulación, de toda la irrigación a nivel abdominal, pues es la aorta abdominal. La aorta abdominal, pues ya sabemos que se inicia en el yato aórtico del diafragma, que como ya sabemos es como una muesca realmente, porque la aorta pasa adosada a la columna dorsolumbar, ¿verdad? Porque ya está haciendo la transición, cursa adosada a la columna dorsolumbar, a la columna vertebral, y por delante pues tiene un reborde del diafragma. Pero ya dijimos que aquí lo vamos a manejar como un tercer yato o como un tercer agujero. Agujero de la vena cava, o el yato de la vena cava, el yato esofágico y el yato de la arteria aorta. Entonces esto pues es a nivel pues de la T12, T12L1, pero dejemos T12, desciende por delante de los cuerpos vertebrales y termina a nivel de L4 a la izquierda de la línea media. Eso es específicamente donde se bifurca en arteria ilíaca primitiva derecha y arteria ilíaca primitiva izquierda. Esto es la arteria aorta. Aquí está el yato esofágico y aquí aparece la arteria aorta. Todas estos tuquitos, que espera la palabra, estos pedacitos de arteria que vemos aquí, pues esas son las ramas de la arteria aorta abdominal y son de las que vamos a hablar. Termina más o menos a nivel de L4, como dice, donde se bifurca y da origen a las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda. Y el aparecimiento de la arteria aorta abdominal, pues a nivel de T12. Sigamos. Las ramas que encontramos de la arteria aorta, pues las vamos a ver desde donde se origina hasta donde se bifurca. En algunas ocasiones, perdón, las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda se toman como ramas en algunas literaturas. Pero aquí no me gusta tomarlo como ramas, porque realmente ramas son de las que vamos a hablar ahorita y que están bien delimitadas como ramas. Allá realmente es una bifurcación, o sea, es una zona donde se parte en dos. La misma arteria aorta abdominal se parte en dos y una se queda. Esas arterias ilíacas primitivas, pues una se va hacia el muslo y es la que se convierte en arteria femoral cuando pasa por abajo del ligamento inguinal, y la otra pues que se profundiza en la pelvis y es la arteria ilíaca interna, que más abajo, a medida que vaya descendiendo, pues va dando más ramas, ¿verdad? Entonces, no, por lo menos para mí, en algunos libros así es, o sea, así como los presento yo, lo ve como una ramificación, lo ve como una bifurcación. Entonces, en esos casos se maneja así, pero va a haber otra literatura que le va a decir que la arteria aorta abdominal, sus ramas finales son la arteria primitiva derecha e izquierda. Se respeta y ni modo, pero para mí es así. Bueno, o sea, es una bifurcación. Entonces estas ramas, vamos a ver que hay ramas anteriores, vamos a ver que hay ramas laterales, hay ramas dorsales y hay ramas posteriores. Donde dice ramas dorsales, es como un término dorsolateral, por eso es que se oye raro que diga dorsal y también hay rama posterior, es lo mismo. La literatura sí la tira. No crean que no me se fija, pues ¿verdad? Lo que pasa es que y eso lo enchibola realmente a la hora que uno está estudiando, lo enchibola y dice: de aquí me va a agarrar el docente, ¿verdad? De aquí me va a agarrar el doctor con esas sus preguntas que tira, que
que más nos enchivola, ¿verdad? Porque sí, ya me han contado. Entonces, así las vamos a manejar como está aquí, porque así está en el libro. Entonces decimos las ramas anteriores son el tronco celíaco, que ya hablamos del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Esas son las ramas anteriores. Las ramas laterales son las suprarrenales medias, porque si se acuerdan, vimos en el final de aparato respiratorio, perdón, aparato urinario, veíamos como las arterias suprarrenales, ¿cómo se llama? Superiores, pues provenían de la frénica, y las arterias suprarrenales inferiores provenían de la renal. Entonces, las que salen directamente las que salen directamente de la aorta solo son las suprarrenales medias. Luego tenemos las arterias renales y las arterias gonadales. Estas son las laterales. Tenemos unas dorsales, pero digamos que son dorsolaterales. Encontramos las arterias frénicas inferiores, porque las frénicas superiores son de la aorta torácica, y las arterias lumbares son arterias dorsales, y la que es completamente posterior y es la más baja de todas, o sea, la última, por decir así, es la arteria sacra media. Entonces, este es un cuadro resumen de la rama de la aorta abdominal. Si se lo aprenden así, no les va a costar para nada. Perdón, ando bien reseca la garganta. Entonces, no sé si me vine bien, permítanme. Así es bien. Vale. Entonces aquí estamos viendo lo que les explicaba allá. Tenemos las ramas de la arteria aorta, vemos las ramas anteriores, y aquí tenemos el tronco celíaco. Luego vemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Estas son las anteriores. Luego vemos las laterales. Las laterales vemos las frénicas, vemos las renales en esta zona de aquí y las gonadales. Esas son las laterales. Luego vemos las dorsales, como decía ahí, y las dorsales vemos la suprarrenal media, es una de las dorsales. Espérenme, creo que aquí ya me estoy enchivolando. Mejor voy a ver, es de sabios mejor rectificar. No me voy a enchivolar. No, las suprarrenales son laterales. Las frénicas es que son dorsales, ya ven, o sea, si se enchivola uno, no crean. Entonces, ¿cuáles dijimos? Las suprarrenales, ¿verdad? Siempre forman parte de las laterales. Las frénicas, por ejemplo, eso. Allá nos está diciendo que las frénicas son dorsolaterales. Si ustedes las ven aquí, yo las veo anteriores. O yo las vería anterolateral, ¿verdad? Pero como la literatura sí la tira, hagámosle caso y no nos metamos en problemas. Luego de las dorsales, pues también vemos las lumbares, que son varias lumbares que se dan en esta zona para ir a inervar tejidos propios de la columna vertebral. Y la más posterior, o la posterior completamente, la sacra media, es esta que va acá, que viene a ser pues como una cola. Entonces, estas son las ramas. Estas son de las que vamos a hablar en esta clase. Hay otra clasificación. Aquella es clasificación por la ubicación. Esta es según las estructuras que irriga. Porque vamos a ver que algunas estructuras que irriga son parietales, o sea, que forman parte de la pared, por decir así, y hay otras que son viscerales, o sea, que irrigan específicamente órganos, ya sea del sistema digestivo o posiblemente del sistema urinario o del sistema reproductor. Entonces, vamos a ver cuáles son las ramas parietales. Las ramas parietales son la inferior, porque van a irrigar ¿qué? El diafragma. Las lumbares, ¿por qué? Porque van a ir a irrigar la pared posterior, ¿cómo se llama? La pared posterior y a la columna lumbar.
La sacra media, porque esta va a ir a inervar estructuras musculares que están posteriores completamente a donde está la arteria aorta abdominal. Veamos cuáles son las viscerales. Por ejemplo, el tronco celíaco. El tronco celíaco nos da 3 ramas: la esplénica, vaso; la gástrica izquierda, estómago; y la hepática propio, hígado. Son 3 vísceras que irriga. Vemos la mesentérica superior e inferior. La mesentérica superior, pues esta nos irriga desde el colon, desde el ciego hasta la flexura supracólica izquierda, y la mesentérica inferior desde la flexura supracólica izquierda hasta llegar al recto, en la parte superior, ¿verdad?, del recto. Luego también hay otros órganos que irriga, como las renales, los riñones, ¿verdad?, las suprarrenales medias, la glándula suprarrenal, y las gonadales, o la testicular en el hombre y ovárica en la mujer. Entonces, todas esas estructuras, pues, son irrigadas por estas ramitas, y entonces existe esa otra clasificación: la parietal, que es músculo, por decir así, pared, y la visceral, que son órganos específicamente. Aquí están todas ellas también. Aquí está fácil, aquí está bien explicadito también este cuadro. No parece, pero está bien explicadito. Aquí está el tronco celíaco, y aquí nos enseña que va una para el vaso, hay otra que se queda aquí en la gástrica izquierda, y la otra que va para el hígado. Vemos la mesentérica superior y se viene para el ¿cómo se llama?, intestino delgado, y también agarra, ¿cómo se llama?, agarra colon, ¿verdad?, ascendente, hasta llegar al colon, a la flexura supracólica izquierda. Luego tenemos la arteria mesentérica inferior, desde la flexura supracólica izquierda hasta llegar al recto en la parte superior. Entonces, esas son las ramas, o esta es la clasificación según las estructuras que irrigan: parietales y viscerales. Hay otra también, bueno, aquí está la misma, esta es tomada directamente del libro. Aquí están las arterias, las ramas de las que estamos hablando, pero hay otra clasificación que lo hace en base a la subdivisión del intestino, y la subdivisión es intestino proximal, intestino medio e intestino distal. Esa es la otra clasificación. Para serles sincero, a mí me gusta más esta clasificación me gusta más, porque en el intestino proximal, empieza específicamente en el esófago abdominal, o sea, inmediatamente atraviesa el yato esofágico, ¿verdad?, digamos que por aquí está, inmediatamente atraviesa el yato esofágico y ya se conecta al cardias, ¿verdad?, entonces ya del estómago, pues ahí comienza el intestino proximal, y termina inmediatamente inferior, ojo con eso, inmediatamente inferior a la papila mayor del duodeno, o sea, en la segunda porción del duodeno, en la porción prerrenal o la porción descendente del duodeno, hasta aquí, por abajito, como decimos, abajito de la papila mayor del duodeno, ahí termina el intestino proximal. Luego pasamos al intestino medio. También inicia justo inferior a la papila mayor, o sea, hasta donde se quedó el intestino proximal, que aparece en la porción descendente, pues, del duodeno, y termina en la unión entre los 2/3 proximales y distal del colon transverso, más o menos en esta zona, aquí. O sea que el intestino medio abarca la segunda porción, la mitad, digamos, de la segunda porción del duodeno, el yeyuno, el ilon, el ciego, el colon ascendente y la mayor parte del colon transverso. O sea, ¿cómo se llama? 2/3, ¿verdad? Si hacemos 3 pedazos de colon transverso, 2/3 pertenecen al intestino medio. Y luego tenemos el intestino distal, que va inmediatamente antes de la flexura supracólica, o sea, hasta donde lo dejó
el intestino medio cerca de la flexura supracólica izquierda, y termina pues específicamente en el conducto anal. Entonces esas son las tres porciones o las tres subdivisiones de el intestino. En base, si se fijan, es en base a la irrigación de las tres ramas principales, de las tres ramas anteriores de la arteria aorta abdominal. Lo que irriga el tronco celíaco, ¿verdad? Y esto es lo que irriga el tronco celíaco. Acuérdense que la arteria hepática propia da ramas, la gastroduodenal, y también de ahí sale la pancreato duodenal. Entonces esa zona irriga hasta la segunda porción del duodeno. Es la extensión de la arteria hepática propia, las ramas, pues entonces nos dan esa irrigación hasta la segunda porción del duodeno. Quien retoma la irrigación de los órganos ya a ese nivel es la mesentérica inferior. Vea, porque ahí nos da la ileocólica derecha, la cólica media y las arterias intestinales. Y luego, pues, verdad, y llega pues hasta la flexura supracólica izquierda, la irrigación de la mesentérica superior. La mesentérica inferior, pues esta retoma el drenaje, perdón, la irrigación desde un poco antes de la flexura supracólica izquierda hasta llegar al conducto anal. Pero vuelvo a repetir, en la porción superior. Ya rato vengo diciendo eso, cuando lleguemos en su momento capaz se me va a olvidar. Bueno, entonces hablemos de la primera, el tronco celíaco. Ojo, esas subdivisiones no se las di para que las conocieran así nomás. Van a venir en el examen. Entonces tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco pues es el que irriga el intestino proximal, ya lo dijimos, sale de la aorta abdominal inferior al hiato aórtico del diafragma y es anterior a la porción superior de L1. Más o menos ahí se ubica. ¿Qué quiere decir? Que casi inmediatamente aparece la arteria aorta, se libera aparece ¿cómo se llama? Este tronco, el tronco celíaco, que presenta pues las tres ramas como estaban ahí: arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la hepática común. La arteria gástrica izquierda es la rama más pequeña de todas, ¿verdad? Es la rama más pequeña porque prácticamente ahí inmediatamente inicia su irrigación y de ahí se pierde, por decirlo así, porque se va subdividiendo en ramas, en pequeñas ramas, irrigando toda la curvatura menor pues del estómago. Entonces la rama más pequeña asciende hacia la unión cardioesofágica, o sea, recorre casi toda la curvatura mayor y llega hasta la unión cardioesofágica, o sea, la parte más superior. También, perdón, las ramas esofágicas, da unas ramas esofágicas que irrigan la porción superior, ¿verdad?, del esófago, pero estamos hablando de la porción superior por arriba del estómago, a eso nos referimos. Ya las, ¿cómo se llama?, a nivel torácico, pues ya sabemos que son otras. Entonces esto es por abajo del diafragma. Entonces son ramas que se originan también son ramitas, ¿verdad?, que se originan a nivel del tronco celíaco. Luego pues esta gira a la derecha y desciende por la curvatura menor del estómago, la gástrica izquierda del tronco celíaco. Les dije, no, las esofágicas superiores se llaman superiores no porque están por arriba del diafragma, sino porque están arriba del cardia. Las ramitas estas superiores son ramas de la esofágica, ¿verdad? Son ramas esofágicas, perdón, ya me estoy enchivolando. Son ramas esofágicas que pertenecen a la gástrica izquierda. También pues esta gástrica izquierda irriga las dos caras del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. O sea, la arteria gástrica izquierda es de la hepatoduodenal. Entonces esa
esa se, no, perdón, gastroduodenal, esa se va hacia abajo y aparece a través del píloro y comienza la irrigación hacia la curvatura mayor. En el camino, ambas gástricas pues se comunican entre sí, lo que conocemos como anastomosis, y eso pues permite una irrigación completa de la víscera. Aquí no estamos viendo, pero sí hay anastomosis en todas estas. Estas son ramitas de la mesentérica, de la gástrica izquierda, y estas son ramitas de la gástrica, estas son de la gástrica izquierda, ¿verdad? En esta zona que nos irriga la curvatura, ¿cómo se llama? La curvatura mayor pues del estómago, y la que nos irriga la curvatura menor del estómago, y la que nos irriga la curvatura mayor del estómago, y estas pues se anastomosan para pues dar toda la irrigación pues necesaria del estómago. Sigamos. Veamos la arteria esplénica, como su nombre lo dice, pues es la del vaso. Es la rama más larga, ojo con eso, su trayecto pues es sinuoso a lo largo del borde superior del páncreas. Sinuoso significa tortuoso o con mucha curva, con mucho bache, por decir así. Entonces ahí encontramos la arteria esplénica. Transcurre pues sobre el ligamento espleno-renal, hay un ligamento ahí, vea, que ayuda a fijar al vaso, pues este es utilizado por la arteria esplénica para hacer su recorrido sobre el páncreas. Da ramas que irrigan al cuello, al cuerpo y a la cola del páncreas. Ahí nos irriga la esplénica. También pues da ramas gástricas cortas para el fondo gástrico. Ya se acuerdan que hablábamos de las arterias gástricas cortas, que son de las que irrigan el estómago. Aquí ya vemos que son ramas pues de la esplénica. También pues da las arterias gastroomental izquierda, y que va para la curvatura mayor del estómago, y estas también se anastomosan con la arteria gastroomental derecha. Entonces siempre pues hay una comunicación entre arterias y venas pues del mismo calibre y de la misma zona prácticamente. Se divide en varias ramas que entran por el hilio esplénico. El hilio esplénico pues lo vimos allá. Toda esta, aquí va caminando hacia adelante. Entonces a medida va avanzando, va dando diferentes ramas y comienza a anastomosarse con las contralaterales para asegurar la irrigación pues del páncreas. A nivel pues del hilio ya se bifurca y comienzan a entrar a la víscera pues para hacer su trabajo que deben hacer en esa zona. La arteria hepática común es la otra rama. Asciende en el borde libre del omento menor, o sea, esta va incluida en el omento menor, pero va bastante lateral. Casi que en algunas ocasiones pudiera no estar formando parte del omento. Se ubica pues a la izquierda, como vemos aquí, a la izquierda del conducto colédoco, que está representado pues de ese color, por delante pues de la vena porta. La vena porta es esta que está acá, y no esta chola, esta es la vena cava. La vena porta es esta, y la vena porta es esta azulita que está acá, y lo que está delante pues es la arteria hepática de la que estamos hablando. Cerca del hilio se divide en hepática derecha y en hepática izquierda. De esta hepática derecha pues vemos, como dice ahí, sale la arteria cística, que nos va a irrigar pues la vesícula biliar, y tenemos pues la arteria hepática izquierda pues para el lóbulo izquierdo del hígado. Las ramas terminales pues de la arteria hepática común son la hepática propia y la arteria gastroduodenal, que son terminales pues de la arteria hepática común. Aquí pues donde hablábamos de cómo está incluida, es en esta zona donde está incluida esa arteria hepática común, pero se mantiene más un poquito a la periferia, pero siempre, digamos, es arropada por el meso que envuelve el pedículo hepático.
¿Qué más? Bueno, eso. Seguimos pues con el tronco celíaco. Estas pues son ramitas ya subsecuentes de la hepática, porque es de la hepática que seguimos hablando. Vemos la arteria gastroduodenal, que nos va a dar dos ramas terminales. La arteria gastroomental derecha, que se va a ir a la curvatura mayor del estómago y se anastomosa con la arteria gastroomental izquierda. Y la otra es la arteria pancreático-duodenal superior, donde vamos a encontrar que esta tiene ramas anteriores, ramas posteriores, irriga la cabeza del páncreas. Esto es lo que me interesa. Irriga la cabeza del páncreas, la pancreático-duodenal superior, irriga la cabeza del páncreas y ¿cómo se llama? Y parte del duodeno, y esta misma pues hace anastomosis con arterias pancreato-duodenal inferior. Ojo con eso. Pero para todavía entenderlo mejor, aquí está un cuadro resumen del tronco celíaco. Y vemos tronco celíaco, sus tres ramas iniciales. La arteria gástrica izquierda, que nos va a dar la gastroduodenal. De la gastroduodenal encontramos la gastroomental derecha y la pancreático duodenal en la zona del páncreas. Luego tenemos la arteria hepática común, que nos da la hepática propia y también nos da la gastroduodenal. Esta gastroduodenal también nos va a dar ramitas de la gastroomental, gastroomental derecha y pancreático duodenal. Hey, espérenme. Me acabo de, creo, pegar una pequeña enchivolada. Sí, aquí me acabo de enchivolar y no debe ser así. Permítanme. Bueno, todavía pues para entenderlo mejor, pues tenemos este cuadro resumen, en el cual encontramos el tronco celíaco y sus tres ramas: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. La arteria gástrica izquierda, pues que ya sabemos que nos va a ir a irrigar pues la curvatura menor pues del estómago. La arteria hepática común nos da ramas como la hepática propia y la gastroduodenal. De la hepática propia encontramos la hepática derecha y la hepática izquierda. De esta hepática derecha pues sale la arteria cística, que ya sabemos para dónde va. Luego tenemos la arteria gastroduodenal, que nos va a dar las ramas gastroomental y pancreático duodenal. Luego tenemos la arteria esplénica, y que nos va a dar origen a las gástricas cortas para irrigar parte del fondo del estómago, y también nos da la gastroomental izquierda, que son las que encontramos en el omento, que es el delantal del que hablamos, que se extiende pues sobre el abdomen en los pacientes pues adultos. Sigamos. Hablemos entonces de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior pues es la siguiente rama por abajo del tronco celíaco, y esta nos irriga el intestino medio. Nace por debajo del tronco celíaco en la parte inferior de L1. La cruzan por delante la vena esplénica y el cuello del páncreas, o sea, en esta zona de aquí. Espérenme, y volado aquí. Aquí esto de arriba es el tronco celíaco. Atrás del páncreas, atrás del estómago, ahí se encuentra la emergencia de la arteria mesentérica superior. Entonces, en este momento la cruzan la vena esplénica y la cruza también el cuello del páncreas. Eso por delante. Por detrás, pues encontramos la vena renal izquierda, el proceso unciforme del páncreas y la porción inferior del duodeno. Esa es la que la cruzan por detrás. Aquí vemos bien que por detrás está el proceso inferior del duodeno.
miren, esto de proceso inferior del duodeno es porque así está en la literatura, pero realmente vamos a decir que es la tercera porción del duodeno, o podríamos decir la porción ascendente del duodeno. Es el que la cruza por detrás, ¿está? Es la que cruza por detrás a la arteria mesentérica superior. El proceso uncinado, que es el proceso uncinado del páncreas, y la vena renal, la vena renal izquierda, que esa pues aquí no la vemos, porque esto está, aquí está el riñón, bueno, este es el riñón izquierdo, al otro lado, aquí está el riñón derecho, no vemos ni el pedículo, ni nada del seno tampoco del riñón, entonces no vemos esa, pero sí la cruza también por detrás, o sea, está atrás de la arteria mesentérica superior. Sus ramas son hacia el lado izquierdo, nos va a dar la arteria pancreático duodenal inferior, las arterias yeyunales, las arterias ileales, o sea, intestino delgado. Y en el lado derecho nos da las ramas arteria cólica media para el colon transverso, la arteria cólica derecha y la arteria ileocólica. De la ileocólica sale la cecal y también sale la arteria apendicular. Y la cólica media pues para el colon transverso y la cólica derecha para el colon ascendente. Entonces esas son las ramas de la arteria mesentérica superior. Permítanme aquí. Hablemos de la pancreático duodenal inferior. Esta que estamos viendo en esta zona de acá. Se divide en ramas anterior y posterior. Ahí se ve muy bien la que se va para adelante, la que se va para atrás. Ahí por el proceso uncinado del páncreas. Ascienden por el lado correspondiente de la cabeza del páncreas, como ahí vemos, y se anastomosan con arterias pancreático duodenal anterior y postero superior en la parte superior de la cabeza del páncreas, que irrigan la cabeza y el proceso uncinado o unciforme, como dice ahí, del páncreas y también el duodeno. Entonces la arteria pancreático duodenal inferior. Las arterias yeyunales y las arterias ileales, pues como su nombre lo dice, son las arterias que van a irrigar el yeyuno y el ilion. Como dice, se introducen entre las dos capas del mesenterio. Ahí están estas arterias entre las dos capas del mesenterio, en la estructura que fija las vísceras a la pared posterior, pues ahí encontramos las arterias yeyunales e ileales. Si se acuerdan, como veíamos el patrón de los túbulos rectos o de los conductos rectos, a nivel pues del yeyuno están más separados, a nivel del ilion pues están más cerquita, y las arcadas pues también son más pequeñas a ese nivel. Bueno, aquí nos dice el número, se anastomosan formando arcos, el número de arcadas aumenta a lo largo del intestino. De la arcada terminal se extienden los vasos rectos que irrigan las paredes del intestino delgado, o sea, de aquí salen las ramitas que nos van a ir a irrigar la pared, la propia pared pues abdominal. Los vasos rectos del yeyuno pues son más largos, eso lo vimos por allá, ¿verdad? Los vasos rectos del yeyuno tienden a ser pues más largos que los vasos rectos del ilion. Sigamos. Bueno, aquí para que veamos los mesos, vea cómo, y que en esto, pero eso es lo importante, aquí es donde se encuentran esas ramas arteriales incluidas en esto. Aquí medio se ven, no están libres como se ven las otras arterias a nivel de otros órganos. Aquí no, estas están fijas o fijadas en el mesenterio para asegurar pues el mesenterio agarra pues el intestino. Entonces esa fijación pues la utilizan las arterias también para poder mantener la irrigación a nivel pues a nivel visceral. Aquí está el colon, mesocolon transverso, y también el mesocolon pues sigmoide.
y aquí pues ya se hace posterior completamente. Bueno, sigamos. La arteria mesentérica, vamos a la arteria cólica media, que esta pues nos da la rama derecha, ¿verdad? Que es esta de acá, nos da la cólica media, perdón, esta es la cólica media y nos va a dar rama derecha y rama izquierda. La rama derecha entra en el mesocolon transverso. El meso, lo que acabamos de ver aquí atrás, en esta aquí, se va a ir las ramas de la cólica media. Entonces ahí se van, la cólica media pues entra en el mesocolon transverso y se divide en rama izquierda y rama derecha. La rama izquierda, la que va para esta zona de aquí, se anastomosa con la arteria cólica izquierda, o sea, la que va al colon descendente, que es rama ya de la mesentérica inferior. Y la rama derecha hace anastomosis con la arteria cólica derecha, que también es rama de la mesentérica superior. Esto es lo que acabamos de ver, como la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Vemos que está dentro de aumento, o sea, ahí se encuentra y por eso pues se facilita la irrigación de todo el sistema tubular, ¿verdad? Que está representado a este nivel. Entonces esa es gracias al meso. Quiero ver qué más de aquí. Bueno, aquí se ven bien los apéndices epipoicos, las tenias longitudinales, estas estructuras que a manera de hacerlas hacia la carrera, podemos decir pues que bueno, no dibuja exactamente como las estructuras o las características de las que hablábamos, ¿verdad? De las tenias, las articulaciones, por ejemplo, les decía eso porque aquí se ven como agujeros, como agujereados, y no es así. Vean, no, es un solo tubo, pues entonces por ello que a la manera de hacerlas a la carrera, pues se dan algunas cosas. Pero no, me estoy saliendo. Son las austras, las tenias longitudinales y el apéndice epiploico, características del colon, ¿verdad? Del intestino grueso. Sigamos. Vamos a la arteria cólica derecha, que es esta de acá. Es esta que viene acá. La arteria cólica derecha es un poco irregular, se encuentra más que todo retroperitoneal. Acordémonos que el colon ascendente y el colon transverso son retroperitoneales, entonces por lógica quien los va a irrigar va a ser retroperitoneal, y esta pues la cólica derecha es la que irriga el colon ascendente. Se divide en ramas ascendentes y ramas descendentes, como lo vemos aquí, las que van para arriba y las que van para abajo. Las ramas descendentes hacen anastomosis con la arteria iliocólica, las descendentes, las que vienen para acá. Vea, hacen, ¿cómo se llama? Conectan pues con las ramas iliocólicas, y la rama ascendente se anastomosa con la arteria cólica media, con esta que vemos acá. Con esta se anastomosa. La arteria iliocólica, que es esta que viene acá, que ya es para el ilion y el colon, más que todo a nivel del ciego. En la fosa ilíaca se divide en una rama superior y una rama inferior. La rama superior asciende al colon o con el colon ascendente, o sea, esta que va acá asciende con ella. Y va a reforzarse, pues, o va a ir a reforzar esa anastomosis que se ha dado a nivel del colon ascendente. Hace anastomosis con la arteria cólica derecha, eso lo vimos ahorita. Perdón, está dando sueño. Vamos con la rama inferior, que es la que viene acá. La rama inferior, esta se divide en rama cólica, que irriga la primera porción del colon ascendente. Luego vamos a tener la rama cecal, anterior y posterior, que irriga al ciego. Luego vamos a tener la rama apendicular, que es como se llama, la que irriga el apéndice, y la rama ileal, que irriga la porción final del ilion. Entonces todo esto sale de la rama inferior y lo demás es la rama superior.
Y aquí, igual que como vimos allá, aquí está un cuadro resumen. La arteria mesentérica superior y sus ramas, la pancreático duodenal inferior, las yeyunales, las ileales, la cólica media, la cólica derecha y la iliocólica. De la iliocólica vemos que sale la cólica, la cecal, la apendicular y la, ¿cómo se llama? Y la ileal, que es la última porción. Vamos a pasar entonces a la mesentérica inferior. Permítanme que me está dando problemas. Sí. Vamos a pasar a la mesentérica inferior. Vamos a ver, sí, que me está dando problemas. La arteria mesentérica inferior. ¿Por qué no pasa, hombre? Ahí está. La arteria mesentérica inferior. Esta, pues, como dice ahí, irriga el intestino distal, o sea, ya el final del colon, desde un tercio antes de la flexura supracólica izquierda y se va por el colon descendente, sigmoides y parte del conducto rectal. Entonces irriga el intestino distal, que es esta zona de acá, es la rama más pequeña, ojo con eso, la arteria mesentérica inferior, y es anterior al cuerpo vertebral de la L3, más o menos ahí se ubica. ¿Cuáles son sus ramas? La arteria cólica izquierda, la que nos va a dar esta irrigación, la arteria sigmoidea, que es esta otra que vemos acá, la arteria sigmoidea, y la arteria rectal superior, que es parte de la sigmoidea que está acá. Entonces esas son las ramitas que nos van a ir a irrigar el intestino. La cólica izquierda, la sigmoidea en esta zona y por este lado la arteria rectal superior. Sigamos. La arteria cólica izquierda. Continuemos entonces con la mesentérica, con la arteria mesentérica inferior, unas ramas de la mesentérica inferior, viendo la arteria cólica izquierda, que como volvemos a recordar, pues es la que irriga, que el colon descendente es retroperitoneal, entonces ella pues por lógica tiene que ser retroperitoneal también. Mantiene sus ramas pues ascendentes y descendentes, como podemos ver acá. Vea sus ramas ascendentes y sus ramas descendentes, en las cuales pues la ascendente entra en el mesocolon, que es el que tiende a el que sostiene o el que fija al colon transverso. Acordémonos que esta comienza a irrigar a partir del último tercio del colon transverso, entonces entra en el mesocolon transverso, irriga la porción superior del colon descendente y la porción distal del colon transverso. También pues esta hace anastomosis con las ramas de la arteria cólica media, estas las arterias que van hacia este nivel. Entonces la porción descendente pues esta va a irrigar la porción inferior, esta zona de acá, la porción inferior del colon descendente, y anastomosis con la primera arteria sigmoidea, que es la que ya viene hacia esta zona de acá. Vean las arterias pues sigmoideas. Las arterias sigmoideas, que son estas últimas, son 2 a 4 ramas, descienden en el lado izquierdo completamente del lado izquierdo en relación al colon sigmoide, irrigan la porción más baja del colon descendente y el colon sigmoide, por supuesto. Hacen anastomosis, ¿verdad?, superior con las ramas de la arteria cólica izquierda que acabamos de describir, estas ramas de aquí, las ramas descendentes, con la arteria cólica izquierda, y inferior pues con la arteria rectal superior, es esta ya de acá.
la rectal superior. Seguimos. La arteria rectal superior, que es la rama terminal, es la última rama de la mesentérica inferior, desciende hacia la cavidad pélvica en el mesocolon sigmoide, cruza los vasos ilíacos primitivos, se divide en dos ramas terminales a nivel de S3, desciende a los lados del recto, se divide en ramos más pequeños para la pared. Para la pared que encontramos ahí, la pared ya serían ramitas parietales, y hace anastomosis la rectal superior con la arteria rectal media, que es rama de la arteria ilíaca interna, y con la arteria rectal inferior, que es rama de la arteria pudenda interna. Entonces, la arteria rectal superior es rama de la mesentérica inferior. La arteria rectal media es rama de la ilíaca interna y la arteria rectal inferior es rama de la arteria pudenda. O sea que el recto posee irrigación de 3 diferentes ramas. Eso es lo importante de esto. Estas arterias que irrigan el recto, ya en esta zona de acá, estas arterias que irrigan, fíjense que no es acá, esto es colon sigmoide, aquí es el recto. Estas arterias, pues la característica de ellas es que son las que dan, cuando se dilatan, cuando pierden su estructura, son las que se convierten en las hemorroides. Las hemorroides, pues son varices a nivel rectal, que hoy por hoy, pues comienza a ser un motivo de consulta muy frecuente por la alimentación, por el tipo de alimentación que tenemos, por el sedentarismo, por ¿cómo se llama? La poca ingesta de agua, o sea, situaciones que vienen a forzar a la defecación, a forzar el colon, y todo esto pues comienza a repercutir en esos vasos sanguíneos y comienza a dar los problemas de hemorroides que comienzan a inflamarse. Una situación que también puede complicar los problemas de hemorroides pues son los partos, ¿verdad? Por la compresión que hace el útero, pues eso provoca que aparezcan hemorroides a nivel anal, y por supuesto pues la práctica, ¿verdad? De las preferencias sexuales también es otra situación que está cobrando bastante, bueno, está haciendo que aparezca esta situación pues muy frecuente, cuando antes era bastante infrecuente. Hoy es muy frecuente la práctica, las lesiones hemorroidales o la aparición de hemorroides secundarios pues hasta la práctica sexual. Y bueno, un cuadro resumen, igual que el que hemos ido presentando, vea de la mesentérica y de la mesentérica superior e inferior, y de la, ¿cómo se llama esta? La mesentérica inferior y la del tronco celíaco. De la mesentérica inferior, pues tenemos que las ramas son la cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior. Todas ellas pues se anastomosan unas con otras. El resto pues de arterias, las suprarrenales, la suprarrenal media es una rama lateral, ahí está donde se originan y a donde irrigan. Este es un cuadro resumen también de las otras ramas. Ahí nos dice de dónde salen las renales también son laterales, las gonadales anteriores, las frénicas inferiores que salen por abajo ya del diafragma, son las primeras por abajo de la emergencia del diafragma, de la arteria aorta abdominal, pues las primeras son las frénicas inferiores. Las lumbares, que van a ir a la porción posterior, ¿verdad? Del abdomen y de la médula. Son cuatro pares, o sea, son ocho arterias. La sacra media, que es esta está pues todavía en la última porción, ¿verdad? De la bifurcación, va a ir a irrigar el sacro, en la cara anterior del sacro. Y aquí, por ejemplo, esta es una de esas diapositivas, este es uno de esos libros
donde las arterias ilíacas se consideran como ramas, pero ya dijimos que no, sino que es una bifurcación. Una diapositiva pues para ver el origen de las arterias suprarrenales. Entonces aquí vemos que estas que están acá es la arteria frénica. ¿Verdad? Las arterias frénicas que van a ir a inervar el nervio, el diafragma, y de ellas es que salen las arterias suprarrenales superiores, derecha, y de este lado las izquierdas. La arteria suprarrenal media sí es rama directa de la aorta abdominal, y la arteria suprarrenal inferior es rama de la renal, de la arteria renal. ¿Verdad? Las arterias lumbares, de las que habíamos hablado, nos habla de 4 pares. Están las arterias posteriores, las arterias espinales y arterias musculares. Esas son las arterias lumbares que nacen de la arteria aorta abdominal. Fíjense que, por ejemplo, ya les leí que son 4. Hay otra literatura que habla que son 5. 4 o 5 pares. La verdad es un aparecimiento, variable que puede tener de arterias lumbares a nivel de la arteria aorta. Aquí, por ejemplo, solo nos presenta 4. Casi todas las imágenes siempre nos presentan solo 4, o sea, 2 pares nada más. Pero la literatura habla de 4 pares, y yo tengo una que utilicé, esto creo que es de Moore, habla de 5 pares. Entonces, quedémonos con 4 o 5 pares y estamos bien. Vea que son ramas posterolaterales de las lumbares que van a ir a irrigar, arterias, que son arterias posteriores, arterias espinales y arterias musculares. O sea, para la médula espinal, para los músculos, o sea, para la pared, y para estructuras completamente posteriores. Siempre pueden ser músculos, podrían ser las mismas capas meningias que están protegiendo la médula, podrían ser los discos intervertebrales, o sea, es una distribución de arterias necesarias en esa zona. ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Bueno, solo es. Vea, pared abdominal, vértebras, músculos y cápsula renal. Esa es la que me hacía falta. Cápsula renal. Esa es otra siempre de las arterias lumbares. Nos irriga. Ojo con esto, tomen en cuenta esto. Irriga la pared abdominal. Estas arterias lumbares irrigan la pared abdominal, irrigan las vértebras, irrigan los músculos lumbares y la cápsula renal. De ahí es la irrigación. Yo me acordaba que tenía que ver con otra zona, no necesariamente pared, ¿verdad? O sea, algo solamente parietal, sino que tiene una función visceral. Bueno, la arteria ilíaca común no lo estoy tomando como rama, ¿verdad? Así, sino que lo estoy tomando, como dice aquí, se divide en arteria, la ilíaca común o arteria primitiva también. Esta se divide en arteria ilíaca externa, ¿verdad? Que se va a ir al muslo, y la arteria ilíaca interna que va a entrar pues a la pelvis. Esta arteria ilíaca pues tiene ramas hacia el peritoneo, tiene ramas hacia el psoas mayor y también pues tiene ramas hacia los uréteres. Esta arteria ilíaca común. ¿Qué más podemos decir de aquí? Bueno, principalmente eso. Cómo se ve el tronco celíaco y cómo se puede llegar a ver cuando hay anormalidades, ¿verdad? Entre el orificio, ¿cómo se llama? La estructura del diafragma, que puede llegar a aparecer el tronco celíaco inmediatamente por debajo del diafragma, y esto le puede dar problemas de compresión y por ende de falta de riego sanguíneo a estructuras dependientes de él. En este caso
tronco celíaco, hígado, estómago y vaso. ¿Verdad? Podría ser el caso. Entonces son anomalías que se pueden presentar. Otras situaciones propias de la arteria aorta abdominal son la presentación de aneurismas. El aneurisma pues es una dilatación anormal del vaso sanguíneo, el cual pues comienza a ensancharse por problemas de enlentecimiento del flujo, problemas de compresión, problemas de hipertensión, y entonces con el tiempo puede llegar a detenerse el flujo sanguíneo, y un aneurisma pues podría llegar a romperse. Al romperse un aneurisma pues prácticamente no hay posibilidad de vida, es muy difícil porque es un sangrado, una hemorragia interna, pues si el paciente en el afán de quererlo salvar, pues es cuando siempre termina muriendo. Hablamos del drenaje, vamos a hablar de la vena cava. Esta viene drenando tanto de los miembros inferiores, las cuales se unen, la vena ilíaca común, derecha e izquierda, pues se unen y dan origen a la vena cava inferior, la cual pues se conoce como vena cava a partir de la lumbar 4. Pero específicamente el drenaje venoso pues se divide en dos: un sistema porta y un sistema cava. El sistema cava pues es gracias a las ¿cómo se llama? El sistema de la vena cava, pues vamos a ver que aquí intervienen las venas ilíacas primitivas, las venas lumbares, las venas renales, las venas gonadales, testiculares, ováricas, las venas frénicas inferiores y por supuesto la vena hepática, la cual pues se une a la vena cava pues posterior o inmediatamente posterior superior al hígado. Pero tenemos otro sistema que podría ser, no vamos a decir más importante, pero trascendental porque es el que transporta los nutrientes. Este es el sistema de la vena cava. Este es el sistema de la vena porta, en la cual vamos a tener drenaje sanguíneo que viene desde el vaso, que viene desde el páncreas, que viene de la vesícula biliar y de la porción abdominal del tubo digestivo. O sea, todo el intestino es drenado gracias al sistema porta. En este sistema porta vamos a ver cómo la mesentérica inferior se une a la vena esplénica que viene en esta zona y se encuentra con la mesentérica superior. Al unirse, ¿verdad? Ambas se forman la vena porta. Pregunta de examen: se forma pues la vena porta. Son los dos tipos de drenaje que tenemos a nivel abdominal. La vena porta está formada por la unión de la vena esplénica, que se le une la vena mesentérica inferior, y la vena mesentérica superior. Pero pregunta de examen es: ¿quiénes forman la vena porta? La vena porta se forma por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. No se les va a ocurrir decirme que la vena mesentérica inferior forma parte de la vena porta. No. Sí forma parte de la vena esplénica, pero no de la vena porta, así como lo vemos aquí. Esto es la vena porta superior y esta es la vena porta inferior, y aquí está la vena esplénica. La vena porta pues se forma prácticamente posterior al cuello del páncreas, esto a nivel pues de la L12, de la lumbar número 12, y la cual pues lleva un camino de ascenso hasta llegar al hígado. Más que todo pues ya se comienza a caminar, por decir así. Comienza a avanzar. No es así. Comienza a dirigirse hacia el hígado ya como vena porta a partir pues de la primera porción del duodeno, teniendo esto como punto de referencia. Y ya al interior pues del hígado se divide en rama derecha y rama izquierda, y ya hablamos cómo se distribuye como en los segmentos, ¿verdad? De cada uno de los segmentos en que se subdivide el hígado. Una diapositiva más, una para ver cómo es la circulación venosa, ¿verdad? Que nos trae sangre del vaso, nos trae sangre de los intestinos,
la mesentérica superior y inferior se une a la esplénica, y la otra pues se mantiene y se hace más gruesa, y eso hace que el lugar, pues, verdad, al sistema porta, o al drenaje portal del sistema digestivo. ¿Qué más podemos decir de aquí? Bueno, podemos decir que todo el sistema digestivo es drenado por el sistema porta. La única parte del sistema digestivo como tal que no tiene nada que ver con el sistema porta es la porción inferior del recto. Ese es el único. Si se acuerdan, cuando estábamos hablando de la irrigación del recto, la rama terminal de la mesentérica, de la arteria mesentérica inferior, es la rectal superior. Pero la rectal media y la rectal inferior ya son ramas de la ilíaca y ya son ramas de la pudenda. Por lógica, estas van a ser drenadas por la arteria renal, sin adentrarnos en la, ¿cómo se llama? Por la arteria rectal, perdón. La primera porción es drenada por la arteria rectal superior, y esa sí se va a ir al sistema porta, pero la arteria rectal inferior y la arteria rectal media, esas van a utilizar el sistema porta para llevarse la sangre. Perdón, que estoy leyendo algo aquí y eso me confundió. Bueno, sigamos. Es lo mismo, aquí solo para que veamos cómo se ve el sistema. Eso es lo que estábamos explicando, cómo se ve el drenaje del sistema cava, del recto, vean las porciones inferiores, y la porción superior sí va por el sistema de la vena porta, y el demás se va por el sistema de la vena cava. Sigamos. El drenaje linfático. Ya hemos hablado de que el líquido que circula en los vasos linfáticos pues se llama linfa. Es claro, es incoloro, y en el intestino delgado pues el líquido se llama quilo. Es opaco y lechoso por la presencia de los kilomicrones, o sea, la forma como se transportan las grasas. Se organiza pues en varios grupos, ¿verdad? Lo que vemos aquí en ganglios, se organiza pues en ganglios, y estos dan pues los nódulos preaórticos porque están en la periferia de la aorta, y encontramos pues los celíacos, los mesentéricos superiores, los mesentéricos inferiores, los nódulos aórticos laterales, y se unan todos ellos, ¿verdad? Se unen y nos van a formar la cisterna del quilo, que es donde nace el conducto torácico. Todo esto son los ganglios de los que hemos estado hablando, ¿verdad? En esa zona, y aquí pues más o menos a este nivel encontramos la cisterna del quilo. Sistema nervioso que se encarga de esta zona, pues los troncos simpáticos, los troncos esplácnicos, los plexos nerviosos aórticos, los ganglios aórticos, el plexo nervioso lumbar, son los encargados de la inervación de estas zonas de las que hemos hablado. Teniendo el concepto de plexo, pues es un cúmulo de fibras nerviosas que rodean a la aorta abdominal. Es esto que estamos viendo acá, perdón. Es esto que estamos viendo acá, y se dividen pues en tres plexos más pequeños: el celíaco, el aórtico y el hipogástrico. Conducen pues fibras parasimpáticas preganglionares y viscerales aferentes de los nervios vagos, fibras simpáticas preganglionares y viscerales aferentes de los nervios esplácnicos torácicos. Pónganle cuidado a eso. Y fibras parasimpáticas preganglionarias de los nervios esplácnicos pélvicos también. Entonces, toda esta maraña de nervios, pues, ¿verdad? Le ayudan al sistema circulatorio a hacer pues su función, a modificarlo según también la necesidad de flujo sanguíneo que se necesite en los diferentes órganos del cuerpo.
Es lo mismo que estamos viendo aquí, es el plexo celíaco, el plexo hipogástrico del que estaban hablando allá. Son diferentes formas en las cuales la información nerviosa pues también viaja hacia el órgano diana, pero también viajan hacia el sistema nervioso central. Con esto terminamos las clases de irrigación, drenaje e inervación. Solo vamos a checar unas ¿cómo se llama? Unas imágenes de anatomía de superficie, solo como cultura general. No, bueno, que sepan, ¿verdad? La pared abdominal, pues lo que estamos cubriendo como pared abdominal, pues es toda esta zona de la que hemos hablado, donde están todos los órganos viscerales. Aquí tenemos pues cómo se hace la pared abdominal. Se puede dividir pues en dos cuadrantes, por decir así: un plano transverso teniendo como punto de referencia el ombligo, y un plano medio que nos divide en dos el cuerpo. Un corte, por decir así, sagital, y nos da cuadrante superior izquierdo, superior derecho, inferior derecho e inferior izquierdo. Esta clasificación para estudiar el abdomen pues casi no se usa. Utilizamos más la de los las seis subdivisiones. Aquí siempre pues la pared abdominal, recordando pues el anillo inguinal externo y el aparecimiento del cordón espermático que va a llegar pues hasta el testículo. Entonces tenemos que reconocer pues que en esta zona podemos encontrar el cordón espermático, en esta zona de acá, y que estas zonas, por la presencia del anillo inguinal, pueden ser el alojamiento de hernias de tipo inguinal, pero pueden aparecer en otras zonas. Sigamos. Lo mismo de las 4 regiones, de cómo se divide en 4 regiones. Pero en anatomía pues nos gusta utilizar, bueno, esta solo es para tener una idea de las líneas que se utilizan para hacer la de los 6 cuadrantes. La línea medio clavicular, la línea medio clavicular, se hacen 2 laterales, una a ambos lados, y hacemos un corte transversal superior, que es el plano subcostal, lo que queda por abajo de las costillas, porque por ahí se va la línea imaginaria, y el plano interespinoso, teniendo como punto de referencia las cejas ilíacas anterosuperiores. Eso nos deja esta subdivisión, y es la de hipocondrio. Aquí está. Hipocondrio derecho, que es una zona hepática; epigastrio, que es una zona gástrica; hipocondrio izquierdo, que es una zona del vaso; el flanco izquierdo, que es zona del colon izquierdo o colon descendente; el mesogastrio, que es zona de intestino delgado; y el flanco derecho, que es zona del colon derecho ascendente; el hipogastrio, que es zona de la vejiga, de la matriz, de la próstata, de la parte baja del intestino; la fosa ilíaca izquierda, que es donde encontramos uréteres, encontramos ¿cómo se llama esto? Encontramos los uréteres, encontramos en la mujer, encontramos los ovarios, encontramos las trompas de falopio al lado izquierdo. Al lado derecho pues igual, la misma, nada más que al lado derecho pues podemos encontrar la apéndice. Cuando está pues dañada, en esa zona es donde ella va a doler. Me falta aquí. Localización de las vísceras en los cuadrantes. Entonces vemos que en el epigastrio, el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago, menos el fondo, como dice ahí, el ligamento hepatogástrico y la mitad superior del páncreas. En el epigastrio. En el hipocondrio encontramos el fondo del estómago, el vaso y algunos flénicos externos. ¿Cómo se llama? En la parte del hipocondrio, del hipocondrio derecho, izquierdo, del hipocondrio derecho, el lóbulo derecho cuadrado, ¿cómo se llama?
el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado y caudado del hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon. Flanco derecho encontramos el uréter derecho, riñón derecho, pelvis renal, glándula suprarrenal. Bueno, ahí estoy leyendo prácticamente. Ustedes pues lo pueden también leer. Principalmente eso. Zonas de referencia de dolor. Esto es bastante importante, reconocer cómo son los tipos de dolores. Dolores de tipo en cinturón, el dolor de la vesícula biliar es un dolor se llama en tirante, es un dolor que aparece en la zona superior. Acuérdense que estos son dolores referidos debido a la inervación. Entonces el dolor de la vesícula biliar, pues a veces es fácil corroborarlo si el mismo paciente nos dice que le duele el hombro. El dolor del hígado y de la vesícula, pues exactamente en los rebordes costal por abajo, y el estómago desde la línea media hacia la zona izquierda, corriendo por abajo sobre la línea subcostal. Los dolores intestinales, ¿verdad? Intestino delgado pues al centro, intestino grueso como dice aquí, o sea el colon un poco más abajo, aunque el colon, en mi experiencia, el colon pues duele cabal en el marco, se llama dolor en marco cólico, es más, así lo dice, dolor en marco cólico. El paciente dice me duele aquí, es ascendente, le duele aquí, es transverso, le duele aquí, es descendente, así de sencillo. Y así presenta las dificultades el paciente. Si es una colitis derecha, el paciente se presenta pues con diarreas. Y si es una colitis izquierda, el paciente se presenta con estreñimiento. Dolor de la vejiga, ¿verdad? En la zona púbica. Dolor del páncreas, ¿verdad? ¿Cómo aparece el dolor del páncreas? El dolor pues de las gónadas, ¿verdad? En esta zona de acá, en la zona de la ingle prácticamente, la zona donde encontramos el ligamento, es la zona donde duelen las gónadas. Y ahí termina, jóvenes. Con esto terminamos. Les dejo este pensamiento del tratamiento del dolor, ¿verdad? Dice: el dolor es un hecho personal y concreto, fácil de expresar. Claro, si es dolor, el dolor no ocupa mucho para expresarlo. El sufrimiento es una experiencia en soledad, silenciosa y difícil de compartir. O sea, el dolor, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele los riñones, me duele un pie, y lo decimos fácilmente, pero el sufrimiento es una experiencia que se vive en soledad. El dolor se lo podemos ver manifestado a un paciente por la mueca de dolor, pero lo que sufre no lo vamos a saber, máxime si la persona no quiere mostrar y no quiere decir que le duele por decir eso. Entonces sufren en silencio, y a medida sufren en silencio se hace más difícil compartir. La reflexión al final es: del tratamiento del dolor se hace cargo la medicina. Ketoprofeno, ibuprofeno, acetaminofén, ¿qué más? ¿Verdad? Meloxicam, piroxicam, tramadol, es medicamentos excelentes para el manejo del dolor, pero no sirven para el manejo del sufrimiento, que son pues lo que sigue poniendo en prueba la empatía y el humanismo del médico. Iniciaba hace poco, o en una de las clases, así esa reflexión de que esa es realmente lo que nos ayuda a tener conexión con nuestro paciente. Yo pues con eso me quiero quedar siempre con cada curso, de decirles que no tiene valor el hecho de poder hacer una conexión con un paciente. Una conexión me refiero a que el paciente tenga la plena confianza de decirnos exactamente qué es lo que tiene, y esto solo se logra poniéndose a nivel de él, interesado por su problema. Eso es lo otro principal: interesarse por el problema que tiene el paciente, interesarse por resolvérselo. Y a veces los problemas no siempre son médicos también, así es que
En la medida en que nosotros hagamos eso, pues vamos a ir ganando no solamente pacientes, porque contar la gente como por paciente es bien fácil, contarlos por amigo es lo más es lo más importante. Las mismas complejidades de la carrera, a medida uno va ascendiendo como especialista, le va quitando un poco la capacidad de tener empatía con el paciente, pero en la manera que ustedes puedan, háganlo. Sean amigos de sus pacientes. Se van a dar cuenta de qué tan linda es la persona. Las personas son muy bonitas, ¿qué les puedo decir? Muy amables, muy querendonas con los médicos. Los médicos entramos en un nivel social con la gente en la cual pues ellos quieren agradar al médico. Pero si uno les cae de patada, olvídense que lo primero que van a querer es demandarlo, ¿verdad? Entonces, en la medida que ustedes los hagan, pues ahí les va a tocar andar jalando para su casa huevos de amor, como dicen en el campo, huevos de amor, queso, crema, carne, en la postrera todo eso lo he aprendido yo en el campo, la postrera, siembra de primera y segunda y no me acuerdo qué otra más dicen, o maíz nuevo y todo eso, pues yo no lo sabía, pues, lo he aprendido con la gente. Entonces que le dan a uno pues los sacos de elote y bueno, tonteras. Pero bueno, los dejo con esos jóvenes y quedamos pendientes. El examen pues están programados para el 14 de diciembre y el 19 de diciembre están programados esos exámenes. Cualquier situación pues estamos en contacto y nos faltan unas clases por ahí nos vamos a ver. Entonces cuídense mucho, jóvenes, y sigo a sus órdenes, ¿verdad? Ok. Híjole, era corta, decía yo, me salió de 132 minutos. Ok, jóvenes. Bueno, buenas noches. Buena madrugada.